historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico. Es verdad, ni James Naismith lo hubiera imaginado. Nosotros generalmente con Alejandro Pérez no somos de hablar de los no de los partidos, sino de los programas anteriores. Pero yo voy a hacer una referencia porque la verdad que a mí me puso muy contento. Imagino que Alejandro también, la repercusión que tuvo el programa sobre Osvaldo Ricardo Orcasitas, con muchos mensajes, por supuesto todos muy cálidos, y agradeciendo que nos hayamos acordado de Osvaldo. Así que voy a nombrar, Ale, antes de dejarte entrar a vos para que hagas tu referencia, algunos. Marcelo Solari, colega, Manu Colombo, Mario Morales Díaz, Beto Tisinovich, Martín Salas, Gabo Rosenbaum, Guillermo Blanco, Daniel Galotto también, que pasó por aquella redacción del Gráfico, muy ligado a Independiente, el árbitro Tito Latorre, Luquita Gornati, el hijo de Chiche, Sebastián Adanilla, Maximiliano Roldán, Miguel Abrate, Rodrigo García Esquetino, Alberto Cantor, el negro Carlos Romano, el sitio Planeta Básquetbol. Bueno, a todos ellos, nombré 15, 16, muchas gracias y mucha más gente, ¿no? Sí, realmente fue un programa que nos dio mucho placer hacerlo. Tenemos que confesarlo, lo dijimos, que queríamos hacer ese programa, que lo hicimos con mucho gusto, sabiendo que estábamos haciendo lo correcto, porque me parece que homenajear a Osvaldo Orcasitas sigue siendo un deber del básquetbol argentino. Y también sabiendo que otra gente como nosotros iba a disfrutar de ese recuerdo porque tenía la misma estima, la misma admiración y el respeto por Osvaldo que tenemos nosotros con la posibilidad de haber tenido un trato más cordial, más directo con él, más frecuente. Y bueno, verdaderamente quedamos todos muy, muy contentos después de lo que nos pareció un justo y merecido homenaje a Osvaldo. Y Osvaldo, una de las características que tenía Osvaldo, y que en mi caso me la ha traspasado, que siempre le puso los ojos no solo a la punta del iceberg, ¿no? a la élite del básquetbol argentino, sea la Liga Nacional o a la selección argentina de mayores. A él también le interesaban las categorías formativas, los jugadores jóvenes, y estaba pendiente de todos los torneos de categorías menores de nivel internacional que se disputaban. Y hoy el tema es precisamente eso, un torneo de categorías menores. Nos vamos a referir al Campeonato Sudamericano Juvenil de 1988 que se disputó en la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Una sede atípica para el básquetbol, no solo argentino, por supuesto, a nivel internacional muchísimo más, pero fue un equipo que por la calidad de sus integrantes, por el logro conseguido, estamos hablando de 1988, ¿no? Hace 32 años atrás, cuando las competencias internacionales eran menores, había mucho menos competencia, donde Argentina, ¿no? Todo eso vos lo has vivido también desde lo profesional. Argentina tenía un espectro internacional muchísimo más reducido que ahora, expectativas internacionales infinitamente más modestas que las que se tiene hoy. Y bueno, entonces ese torneo sudamericano juvenil representaba mucho y el logro conseguido fue de un impacto importante, al menos para el ambiente del básquetbol argentino. Vos mencionabas al pasar que te sorprendía la sede del torneo, San Salvador de Jujuy, el estadio de la Federación de Jujuy. Tengo un recuerdo, este torneo, el Sudamericano Juvenil, se hizo allá por octubre. Exacto, precisamente de él, para que lo tenía anotado acá, del 8 al 15. Del 8 al 15 de octubre.
Claro, del 88. En marzo se había jugado ahí el campeonato argentino de selecciones mayores. Realmente previo a la liga, ¿no? Previo al comienzo de la liga. Claro, porque todavía era la época de la liga, se jugaba de fin de marzo a diciembre. Llegó para esa época una delegación de la Federación Internacional de Básquet, presidida por Radomir Šaper, a ver las supuestas subsedes y sedes de Argentina para el Mundial 90, bajo la presidencia de Amadeo Cejas. No sé quién tuvo, como se decía antes, la peregrina idea de invitar a esa delegación de la FIBA al campeonato argentino en Jujuy. Y como esto tenía el aval del gobierno argentino por aquel momento de Raúl Alfonsín y la Secretaría de Deportes dirigida por Osvaldo Otero, después estuvo en Racing, se armó una excursión en el avión presidencial con la delegación de FIBA hacia el campeonato argentino, que era en ese momento, suponían nuestros dirigentes, lo mejor que se podía mostrar. Bueno, fuimos varios periodistas invitados. Nunca viajaste en el avión presidencial, ¿no? No. Sos de otra categoría. Bueno, yo fui ahí como periodista. ¿Cuándo vio esta gente de FIBA el estadio de la Federación de Jujuy? Pero yo creo que casi se estuvieron a punto de desmayarse. El estadio de la Federación de Jujuy en aquel momento era la cancha en el piso, pero los bancos de suplentes estaban en una fosa. Entonces, si vos te pasabas de largo, te ibas a la fosa de costado. Bueno, quería contar un papelón más previo al Mundial 90, pero... Claro, como bien dijiste, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol era el tristemente célebre Amadeo Cejas. Claro. Después lo limpiaron. Claro, era todavía el último resabio de algo que le hizo mucho mal al básquetbol argentino, que era mucho poder dirigencial en una sola mano o en pocas manos, ¿no? Algo que le hizo en esos años del 50, 60, 70 y comienzos de los 80, mucho poder dirigencial en pocas manos, ¿no? Y donde estaba todo mezclado, Liga Nacional, Confederación Argentina, era todo lo mismo, bueno, que después por suerte se encaminó y se separó bien, autoridades a nivel nacional y de representación internacional, autoridades para manejar la competencia interna. Bueno, se siguió el modelo de estructura y de gestión que tenían los países que estaban más adelantados que Argentina, y por eso después vinieron los años de éxito que vinieron, ¿no? Pero ahora estamos lo mismo, estamos otra vez mezclada la Confederación con la Liga, vos guarda. Tenés razón. ¿Te olvidaste? Tenés razón, bueno. No, en aquel momento, te vas a acordar, el presidente de la Federación de Jujuy era un señor que se llamaba Juan Carlos Cuadri, que debía no sé cuántos meses de luz de la Federación y de agua. No el recuerdo de un buen dirigente, ¿no? Claro. No el recuerdo de un buen ¿Cuánta agua puede gastar una federación de básquet como para no pagar la factura? Pero bueno, así sigamos, todo le dieron la organización de ese sudamericano juvenil del 88. Pongamos un poquito en historia esta competencia, que había tenido una primera edición allá mucho tiempo antes, en el año 55, con Ricardo Alix y el santafesino, el húngaro Ricardo Crespi, como las grandes figuras de ese equipo argentino. Después no se disputó hasta que vuelve a realizarse, y ya sí de manera continua, permanente, cada 2 años, en 1972. Argentina sale campeón en aquel 55, en el 72 y en el 73, con esa camada de los Rafaeli, Cadillac, Jorge Martín, Gustavo Aguirre, también estaba ahí Pagela, ¿no? Jugadores que después fueron grandes figuras del básquetbol argentino. Nombralo a Villanueva, que después se enoja. Exacto, Villanueva también en el 72 estaba. Pero estoy hablando que después jugadores que continuaron en la selección mayor y fueron referentes del equipo nacional. Y después,
En el 75, 77 y 79, Argentina no puede ganar, domina a Brasil, gana Argentina otra vez en el 81, dando el batacazo ahí en Caracas con el equipo Diego Maggi, Aníbal Sánchez, Gastón Blasi, estaba Hugo Belli, Ilati, ¿no? Un buen equipo que gana en el 81 y después viene otro periodo de sequía. 82, 84 y 86, Argentina no puede ganar el título a pesar de que tanto en el 82, en Paraná, en Entre Ríos, y en el 86, donde vos estuviste, Santa Fe Capital, fue local y no pudo ganar el torneo juvenil. Y en el 88, ahí ya con la sede en Jujuy, se va a tomar revancha, se va a quedar con el título. Pero una selección que después vamos a ver que merece destacarse porque 6 jugadores de los 12 llegaron a pasar en algún momento por la selección mayor, porque 5 tuvieron su carrera en Europa, 2 de ellos, Nicola y Rifati, como gran parte de su carrera deportiva, la mayor parte la hicieron en el básquetbol de Europa, y 10 jugadores de esos 12, en realidad todos pasaron en algún momento por la Liga Nacional, los 12, pero hubo 10 que se consolidaron y que tuvieron un recorrido largo en la elite del básquetbol profesional argentino, ¿no? 10 de esos nombres que ahí tenemos en pantalla los podemos ver, a excepción de Zavala y de Gustavo Monela, hoy conocido como agente de jugadores, como representante, que no tuvieron un largo recorrido en la liga. Los otros 10 nombres que ahí podemos chequear tuvieron un largo pasaje por la Liga Nacional. Y además, esa selección, Marcelo, y esto los dos fuimos testigos porque fuimos a cubrir, tuvo el hecho inédito de una preparación, no sé si tanto en lo extenso, pero sí en el rastrillaje de jugadores. Hubo una convocatoria muy amplia que se hizo fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo los gimnasios del Club Ciudad de Buenos Aires, ahí enfrente de Obras Sanitarias, con ese multiespacio con 3 canchas, donde se jugaba al mismo tiempo en las 3 canchas los muchos convocados que tuvo esa preselección. En el 87 también Argentina fue campeón sudamericano juvenil, ¿o no? No, cadetes. Perdón, en el 87 fue en Colombia en cadetes. En cadetes. En el 88 en cadetes también. En cadetes también. Estamos hablando de juveniles. Ahora vamos a los juveniles porque veíamos la placa con los nombres y para los que están escuchando el programa. A ver, Marcelo Nicola, vamos a dar el equipo en el que estaba en ese momento, que era Sport Club de Cañada de Gómez, que después de terminada la Liga del 88 se va a jugar al Baskonia. Leonardo Mauti de Atlético Rafaela, Gustavo Monela de Newell's Old Boys de Rosario, dirigido por Pablo D'Angelo, hoy día gerente deportivo de San Lorenzo. Federico Susbieles, el mismo que fue el presidente de la Confederación de Básquet de Pacífico de Bahía Blanca. Estamos dando el club del momento, ¿no? Ahí, bueno, si ustedes pueden ver, Susbieles jugaba en el Nacional y después pasó a Pacífico. Gabriel Cocha, en San Andrés en ese momento, hoy lo vamos a tener de invitado, igual que a Leonardo Diego, el que estaba en San Andrés, Claudio Farabello, en Estudiante de Concordia, Diego Cela, ya muy consolidado en Atenas, Hugo Zavala de Sport Club, Jorge Raca de Pico Fútbol, jugando lo que entonces era la Liga B, Carlos Ceruti, el Palo, de Atenas de Córdoba, y Jorge Rifati, también, que venía de Belgrano de San Nicolás, pero ya había sido reclutado por Sport Club de Cañada de Gómez, dirigido por Alberto Finger, y como asistentes Rubén Anelli y el recordado Antonio Chiche Gornati. Esa era una selección que de alguna manera contaba o funcionaba bajo el paraguas de León Nasnudel, que era muy amigo de Alberto Finger, de Chiche, de Anelli, que si bien todavía seguía en juicio con la Confederación de Básquet, como hacía León siempre, daba una mano. Y hoy comentábamos que en aquel momento, bueno, había todo como un movimiento para tratar de conseguir
jugadores altos, moverlos de posiciones para que rindan más, hubo algunas experiencias mejores y otras no tantas, donde Nasnudel decía que lo que había que privilegiar era la talla para tratar de igualarse a los equipos europeos, y en caso de no encontrar jugadores de talla grande, había que buscar aquellos jugadores que tuvieran habilidades extraordinarias. Pero en este equipo, vos seguramente lo vas a repasar, alguna vez hablamos del Mundial del 63 con 2 jugadores por primera vez de 2 metros, y acá ya en juveniles, 26 años después, teníamos varios que superaban los 2 metros. No, había 6 jugadores de más de 2 metros y 9 de los 12 jugadores, 10 de los 12 jugadores superaban el 1,95 m para jugadores de categoría juvenil. Era muchísimo. Para ese momento era un equipo muy alto con ayuda bases de más de 1,95 m. Era una locura para la época, con aleros de 1,98 para arriba. Verdaderamente era un equipo y poderoso físicamente, porque además había jugadores fuertes, y de los cuales había 3 que tenían un plus sobre el resto porque eran los más rodados en la Liga Nacional, que eran la dupla interior de Atenas de Córdoba, que era un lujo con Osela y Palito Ceruti, y Leo Diebol, que seguramente en un ratito lo vamos a tener acá charlando con nosotros, que traía algo de experiencia por ya tener algunos minutos en el Deportivo San Andrés. Entonces, digamos que esos 3 eran los veteranos del equipo, los más rodados del equipo argentino. Claro, era un torneo, para seguir poniendo en contexto esta situación, para la clase 69. Claro. En ese equipo de clase 69 estaba Mauti, que no tuvo siquiera mucho recorrido en la liga, Leonardo Diebol y la dupla interior de Atenas con Palito Ceruti, que ya había debutado en el 85, muy jovencito, a los 16 años, en primera, y Diego Osela. Después estaba Nicola, que daba 2 años de ventaja. Lo mismo el Negrito Cocha. Lo mismo Claudio Farabelo. Lo mismo Jorge Raca. Y después tenías del año 70 a Rifati, a Monela, a Susbieles. Bueno, claro, un gran equipo. Y ahí, Flaco, tenías del equipo campeón de cadetes del año anterior. Ahí te aparecían Rifati, Nicola, te aparecía el Negro Cocha, Claudio Farabelo, ¿no? 4 chicos que ya venían con un proceso de selección al menos de un año antes en cadetes, y Palito Ceruti, que ya había integrado un par de selecciones dando años de ventaja. Había estado en el juvenil del 86 de Santa Fe, había estado en el torneo de cadetes también, así que el torneo verdaderamente, estos eran jugadores que traían algo de experiencia. Ahí le digo a Leo Margo que estamos teniendo un acople, ahí estamos, ahí se cortó, a ver si podemos... en la comunicación con Diego. Exacto. En aquella época yo estaba en la agencia de noticias Telam y se me antojó mencionar a esta generación como los hijos de la liga, porque ya eran lo primero que empezaba a surgir con un poco de experiencia en partidos de Liga Nacional. Ceruti era el que más tenía, 86 partidos, Osela 36, Nicola terminó esa temporada del 88 con 37, porque ya había debutado con 15 años en Sport de Cañada de Gómez. Bueno, Federico Susbieles, desde que Pacífico estuvo en la Liga Nacional, el Negrito Cocha, que era un reclutamiento también de San Andrés, de Vecchio, y una de las grandes nuevas apariciones del básquet argentino, ¿no? Creo que lo tenemos a Leo Diebol. A ver si lo podemos saludar a Leo, al que le agradecemos enormemente porque está en plenas vacaciones y se hizo un tiempito para hablar con nosotros
dejó un poquito a la familia y... Creo que tienen, ahora sí, con el micrófono abierto. Sí. Los saludo. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andan? Perdóname, pero ¿sabés qué me pasó? Estoy en otra compu, estoy fuera de casa, estoy en la costa y bueno, me dejaron solo con la tecnología. Está bien, está bien. A ver, lo importante es tener tu opinión, Leo, y nosotros recordábamos que cuando puedas activar la cámara, marcale ahí al icono de la cámara, que a lo mejor te podemos tener también en imagen, además de tu voz. Y lo que recordamos es que se hizo para esa selección una gran preselección con muchos convocados. Nosotros recordamos, ahí te tenemos, Leo. Está impecable, Leo. Ahí está, impecable, ¿eh? Impecable. Un poquito todavía, canoso, pero impecable. Te digo, podría jugar tranquilamente todavía. De los Surki Basket a esta realidad. Qué bueno. No, primero saludarlos. Muy bueno, los estaba escuchando. En realidad siempre los escucho. Ahora con eso de la pandemia un poco menos, pero la verdad, lo que hacen ustedes, que hoy hablé con... muy bueno, porque recordar es parte de los cimientos y la verdad que lo hacen muy bien. Y el tema de oro, la verdad yo no me comuniqué, pero realmente estuve ahí al tanto y es para sacarse el sombrero lo que hacen ustedes, ¿no? Todo. Así que gracias, primero Leo. Agradecer por los recuerdos. Gracias, Leo. Bueno, Leo, gracias. ¿Y recordás, ya que hablas de recuerdos, de lo que fue esa preselección con muchos jugadores? Vos, como decíamos, ya tenías algo de rodaje en la Liga Nacional, digamos que eras un experimentado de ese grupo, pero hubo una convocatoria de 70 jugadores de donde salieron la selección de cadetes primero, que participó el mes anterior en Encarnación, y usted de los juveniles. Pero recordás esos entrenamientos en Ciudad de Buenos Aires con muchos jugadores que iban ahí a matarse para ganarse un lugar en el equipo. Sí, la verdad que no lo tenía tan presente. Cuando te escuché, sí, se utilizaba, recién se había inaugurado el gimnasio de Ciudad. Y bueno, que actualmente también está ahora en funcionamiento con algunas mejoras, pero había 3, 4 canchas. Y había, me parece que, no sé si no fue la primera versión de esa forma de tener una preselección. Me parece que estaba conjuntamente con el CENAR, había chicos que venían en el CENAR y se juntaba y estaba al mando todo de Alberto Finger y Chiche, ¿no? Chiche Cornati. Era muy lindo, Flaco, nosotros que lo veíamos como periodistas de afuera, porque, como dice Leo, había 3 canchas y después estaba el gimnasio principal, que estaba conectado a 15 metros nada más. Y era muy lindo porque te mirabas partidos de los mejores pibes del básquetbol argentino en 3, 4 canchas pegadas, y era muy, muy lindo ver cuando sabías que en cancha estaban algunos pibes interesantes, ir a ver a lo mejor del momento. Era algo no frecuente hasta ese momento. Se hizo algo inédito, ¿no? Sí, aparte, perdóname, ¿no? Pero en ese momento no había tanta información como hay ahora. Y había muchos chicos que venían del interior y que realmente, como vos decías, hubo chicos como Ceruti, Ocela, mismo Subiele, que tenían un paso ya adelantado, Nicola mismo en la liga, pero había otros chicos que venían de afuera, que no tenían competencia solamente nada más que la de los argentinos en ese momento, y eran chicos que realmente estaban a la par o mayor, con mayor chance de pertenecer a una selección, ¿no? Que no me acuerdo los nombres, pero chicos de Chaco que en ese momento la rompían toda, y vos decías, ¿de dónde salían estos chicos? Bueno, pero era un año 88 que era la única forma de aglomerar y tener tantos jugadores juntos, ¿no? No sé si, ya viste, se me cruzan algunos recuerdos y cosas. Hoy hablaba con Alejandro, me parece que Jorge Raca, que no tenía tanta visibilidad porque él jugaba en la Liga B en Pico, y Ale me recordaba ni siquiera en primera, llegó un poquito, se unió un poquito más tarde a los entrenamientos y después terminó siendo figura.
Claro, no, el tema es que en ese equipo había 2 o 3 chicos que venían de las categorías de cadetes, que Claro. creo que era el negro Gaby Cocha, pero Claro. Gaby ya tenía un presente en San Andrés en ese momento, ya estaba compitiendo la liga, el Lolo Farabelo. Claro. Dos aportamos, vos y el negro Cocha. Claro, no, y el Lolo Farabelo también. No, pero era de Estudiante de Concordia, Lolo. Bueno, todavía no había llegado. Todavía no había llegado, pero te digo, esos chicos eran una camada menor. Claro. Y que hicieron un terrible torneo de que vos hablabas del mismo año en cadetes y bueno, la rompían todas, no podían quedar afuera de ese equipo. Me acuerdo que Jorge Raca era el número 1 en ese momento. Jugaba en la otra categoría y la rompía toda, era el jugador, el MVP está bien que estaba Palo Ceruti y Ocela, ¿no? Por supuesto, y Marcelo Nicola, pero en otros puestos. Pero Jorge era titular indiscutido, con 2 años menos. Si repasamos en ese torneo, Jorge Raca, 19,3 puntos, máximo anotador del equipo. El segundo máximo anotador, nuestro invitado, Leo Diebol, con 13,7, muy bien para un base. El otro anotador que superó el doble dígito, Diego Ocela, 10,7 puntos de promedio por partido. Y después aparecía el Palo Ceruti, 8,5. Y Leo Mauti, 8,1 puntos. Los principales, también Susbieles con 9,3. Los principales anotadores. Pero lo que también destacábamos con Marcelo, Leo, es la altura. Un equipo muy alto. Eras el único enano del equipo que no llegaba al 1,90 m. Todo el resto de 1,94 para arriba. Un equipo muy alto. Sí, esa fue la camada anterior que viene como a reemplazar a los que estaban antes. Pensá que el Palo Ceruti, Susbieles y algún que otro más ya tenía algún rodaje en primera. El Chubik creo que ya tenía 1 o 2 años en Pacífico, que ya había, es más, era el capitán del equipo y ya era un jugador consagrado de primera. El Ceruti también lo hacía en Atenas. Y después, bueno, estábamos todos nosotros que estábamos ahí, viste, asomando para ver qué es lo que podemos hacer. Y Nicola ya jugaba en Sport de Cañada. Todo eso mencionando la gestión de León, lo que vos decís, que en ese momento ya se buscaban los jugadores mucho más altos, ya se veía una perspectiva del futuro un poco mejor de la que éramos nosotros, de los bases de 1,80 del circuito chico. Sí, porque ahí ya metieron a Jorge. Hoy hablábamos también esto con Ale, generalmente, y lo vamos a tener al negrito Cocha en cualquier momento, generalmente ahí está. Hola negro, ¿cómo te va? Gabriel Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Mirá, por ahí? Te presento a Leo Diebol. Mamita querida, qué cosita hermosa. Qué jugador, negro. 3 de San Andrés estamos poniendo. Mirá, 3 de San Andrés estamos poniendo. Bueno, sí, más o menos. 3. Son todos de San Andrés, ¿viste? De IPF, de Comodoro Rivadavia, San Andrés lo mismo. Yo te digo. Bueno, pero también está Círculo Urquiza. Pues si nos vamos para atrás, estamos sonados. El debut en la liga de estos dos fue con la Verde, viejo. Y sí, señor. Es irrefutable. Son datos, es estadística, no son opiniones. Así que... no, decíamos ahí recordando un poco que habitualmente el equipo iniciaba, que para aquella época era bastante importante, con Cocha Raca 1,98, Susbieles ahí haciendo el 2 y el 3, Palito Ceruti y Diego Ocela, ¿no? Una altura, porque el negro Cocha 1,95, o sea, metían en cancha un promedio que ni en la selección mayor había. Exacto, sí. Sí, tremendo. Tengo ese recuerdo de que nuestra fortaleza sea puntualmente la parte física por un lado y después tener jugadores tremendamente talentosos en la mayoría de las posiciones. Y digamos que de alguna manera esa fue la identidad del equipo y quedó plasmada en
en la parte defensiva, por sobre todas las cosas. Nosotros tal vez sabíamos que en ataque íbamos a jugar bien, pero en la parte defensiva, si mal no recuerdo, solamente Venezuela pasó los 80 puntos, creo, no me acuerdo bien. Y el resto metió todos 60, Y tenía que ver con eso, con la fortaleza física y que, bueno, que había un montón de jugadores que ya jugaban liga con minutos importantes en sus equipos. Qué buena memoria que tiene el negro, porque repasamos. Primer partido contra Colombia, 103-64. Palizón. A Chile, 107-62. A Uruguay, rival siempre respetable, siempre peligroso, 110-62. Una paliza histórica. Después tuvieron fecha libre, volvieron contra Venezuela. Este fue de lo más parejo, 107-88. Como decía, único equipo, Marcelo, que llegó a los 80 puntos y le ganó por 19 a Argentina. Después a Paraguay lo sacó de la cancha también, 105-64, hasta la final con Brasil. Y ahí ya... 77-62, y ahí el recuerdo que nosotros tenemos, lo podrán confirmar Leo y Gaby, es que hizo un gran partido Federico Susbieles en defensa, secándolo al que era la estrella de Brasil, Fernando Kuhn. Bien, como dice el negro, lo dejó en cero. Increíble. Sí, yo le decía a Susbieles que había sido mejor su gestión en ese partido que después en la Confederación. Pero bueno, nosotros nos podemos dar esos lujos a veces de hacer chistes con ustedes porque nosotros los conocemos a ustedes de chiquitos y nosotros también éramos muy jóvenes, 32 años atrás, ¿no? Escuchen. Fernando Kuhn Minucci, que jugó después muchos años en la selección y que fue en la selección mayor y que fue un jugador importante en esa camada post Oscar Smith y Marcel en Brasil, traía 20,8 puntos de promedio y, como dijo bien el negro, lo dejó en cero el Chubi Susbieles en la final. De 20,8 que traían los primeros 5 partidos, 0 hizo en la final. Conociéndolo a Susbieles, después como lo conocimos en la Liga Nacional, le debe haber jugado un poquito áspero, lo debe haber raspado un poquito. Descuento, a ver, ustedes que estuvieron ahí, cuenten. No, aparte el Chubi ya venía con rodaje. Lo que yo te decía, él ya había jugaba en Pacífico, entraba en los 5 titulares de Pacífico, ya era un jugador grande. Nosotros estábamos haciendo nuestra primera experiencia. Después el equipo, como decís vos, disparó y bueno, jugadores que se fueron a Europa, siguieron con selección y todo. Pero el Chubi ya tenía 2 o 3 años que ya era el medio del abuelo del equipo, era un tipo grande, ya, ¿viste? A nivel juego, sí, tenía protagonismo. No quiero decir algo, pero me parece que ya había jugado cuarto de final con Pacífico o algo, contra River y todo, ¿eh? Ya él tenía muchos minutos en primera, así que para nosotros era el referente, ¿viste? La moto que tenía ese muchacho la noche anterior, no me la olvido nunca más. Vos pasabas por al lado y te decías, lo voy a matar. Y bueno, así fue. Y fue impresionante. Pero bueno, ahí un poco lo que yo te decía anteriormente de la fortaleza defensiva está traducida por ahí a la fría estadística, ¿no? Brasil mete 62 puntos y nosotros metemos 77, o sea, bajamos casi 30 puntos de nuestro promedio habitual. Ahí quedan claros de que nosotros, más allá de todo el talento que había en el equipo, la parte defensiva era lo que más nos empujaba en ese torneo. Y ahí con Alberto, más allá de esto que mencionás de lo defensivo, que bueno, recordamos que estaba Rubén Anelli, Chicho Gornati, ¿ya habían arrancado con el motion offense? Sí, claro, sí. Porque Alberto es un poco el que introduce acá en la Argentina el sistema, ¿no? Sí, yo recuerdo que antes de jugar ese torneo nosotros fuimos los cadetes, que éramos cadetes en ese momento, después pasaron a llamarse 17,
jugamos un sudamericano en Encarnación. Que ahí también estaba Nicola, ahí también estaba el Lolo Farabello, Raca y yo. Y Alberto, digamos, como que nos lleva a la selección de juveniles, un poco también teniendo relación con esa parte táctica, ¿no? De poder incorporar dentro de los juveniles lo que nosotros ya habíamos hecho anteriormente. Recuerdo que inclusive Alberto nos reunió a estos 4 que te nombré y nos dijo que ese era uno de los motivos por el cual nos llevaba a ese equipo de juveniles. Y sí, fue muy interesante ese aprendizaje de esa ofensiva. Perdón, hago esto paréntesis para no irnos del tema Finger. Se daba por primera vez algo que no se había dado antes en Argentina. Siempre la selección mayor tenía su entrenador y las categorías menores también tenía su propio entrenador. Esto hasta el año 84 había estado Alberto Trama, un histórico que trabajaba con las categorías menores. Después, en el 86, el equipo lo dirigió Juan Carlos Alonso, el bahiense que había estado de asistente de Flor Meléndez, porque claro, el 86 era el periodo de Flor Meléndez como entrenador jefe de la selección mayor. Con Biglione. Claro, y acá en el 88, Alberto Finger, que ese mismo año, después, como dijo el Negro Cocha, de haber dirigido al equipo cadetes en Encarnación, a los juveniles en Jujuy, también dirigió a la selección mayor en el preolímpico clasificatorio para Seúl, que se hizo en Montevideo. Argentina, por supuesto, no logró la clasificación, pero por primera vez el entrenador de la selección mayor también dirigía a los pibes. Sí, así fue. Sí, ¿Vos te estás acordando todo? ¿Te lo estás acordando o te lo estás leyendo, Ale? De memoria. De memoria. No, para no irnos del sudamericano, pero ahí en el 88 es cuando no va Pichi Campana. Él estaba lesionado. Se rompió, no sé si el tobillo, creo que fue en ese momento. Sí, no lo llevan a Marcelo Milanesio y decide ir con Miguel Cortijo de base, y que se lesiona con el codo de tenista. Negro no lo tengo anotado, me lo acuerdo, porque estuve. Son tremendos. Y después ahí vuelve Chocolate Rafaeli a la selección. Porque en la preparación para ese preolímpico se rompieron Pichi Campana. Yo tengo la foto donde están todos en el equipo, en la preselección, y durante la preselección, increíble, se rompe Pichi Campana, el gringo Mareto, que era otro fijo en la selección, y se rompe la rodilla, y unos meses antes se había roto Diego Maggi la rodilla. Entonces, se quedó sin 3 jugadores importantes y hubo convocatorias de último momento, como bien dice el flaco. Choco Rafaeli fue uno, creo que el Vasco Aispurúa fue otro de los que fue a último momento, hubo que acomodar el equipo. ¿El Choco Rafaeli jugó de base ese torneo? No. Mirá, jugó bárbaro. Sí. La pelota iba en el aire en el estadio de Montevideo y vos veías que entraba. Era la línea de 3 puntos, tenía 3 años. O sea, el perímetro de ese equipo era Cortijo, Rafaeli y Germán Filioy. La única vez que Germán Filioy aceptó a ir a la selección. Exacto. Sí, mirá, ustedes aparte los aprovecharon porque también fueron parte de la desorganización de aquel momento del básquet argentino. Ya vayan pensando en alguna. Pero en aquel momento nosotros nos reuníamos los lunes a almorzar con Osvaldo Orcasitas, con Choco Rafaeli, con el Tola Cadilla, en Las Heras y Pueyrredón. Ellos tenían el negocio de deporte y enfrente había un bar. Y ahí almorzábamos los lunes. Y Choco, viste, con esa voz finita que tiene, dice: ¿sabés que me enteré por el diario que estoy convocado a la selección? O sea, había comprado Clarín a la mañana y se había visto en la lista. Claro, después de las lesiones lo llamaron de apuro. Ni alcanzaron a mandarle un telegrama. Lo que vos decías, Ale, era de oro.
cómo él estaba y monitoreaba todas las divisiones inferiores. Yo me acuerdo que antes de ir al Sudamericano, él me invitó a hacer una nota, que fue, no sé si off the record, ¿viste? Y después cuando volvimos, me invitó a la sede del gráfico y me mostró toda la infraestructura, cómo hacían las fotos, todo. Yo lo tengo muy, muy presente eso. Así que vos fíjate él hacía como escuela. Mirá qué bueno lo que cuenta Leo. La importancia del torneo, que no sé si ustedes se acuerdan, pero en ese torneo estuvo Osvaldo, estuvo Miguel Romano también, bueno, y estuvo José Lopecito de rebote, y yo por ahí encontré alguna declaración de tu viejo, Gaby, que era seguidor de los torneos. No, es que mi viejo era el utilero. O sea, dentro de esa desorganización que vos decís... En Encarnación también. En Encarnación, no, en Cúcuta fue. Pero no era... sí, bueno, dentro de esa desorganización que vos decís, decía, el padre del pibe que va al torneo, viste, que se gana todo, y vamos a darle para que le reparta la toalla y el agua. Y mi viejo encantado, imagínate. No, ese dato buenísimo no lo tenía, mirá. Anotalo vos, Pérez, que sos el Felipe Piña del básquet. Qué bárbaro, qué cosa de loco. Lo que sí me acuerdo de Osvaldo es que cuando terminó el torneo le hizo una nota en el gráfico al Chubi, que la nombraba abuela, que había ido. Es para llorar esa nota. Yo si la veo de vuelta, vuelvo a llorar como lloré en ese momento. La abuela de Chubi también iba a todos los partidos. Claro. Y bueno, y armó esas notas que hacía él, muy sentimentales, con la abuela del Chubi, divino. Es que un fenómeno, Osvaldo. Me acuerdo de ese torneo que fue un impacto, porque como decíamos en la apertura del programa, no estábamos tan acostumbrados a mucha competencia internacional, mucho menos a ganar, y en aquel momento un campeonato sudamericano significaba mucho para el básquetbol argentino, y sobre todo porque había mucha ilusión en la generación de ustedes. Uno veía que eran pibes que por talla parecía que iban a empezar a aportar algo de lo que nosotros veíamos que se necesitaba en el básquetbol argentino, que era más una contextura física más acorde a las exigencias internacionales, y me parece que en ese equipo lo veíamos y por eso hubo tanta ilusión y tanta expectativa alrededor de ese equipo, ¿no? Sí, bueno, probablemente haya sido así. La verdad que no sé cuál era la idea primaria de Alberto, tal vez quería darle un poco de continuidad a esos operativos altura que armaba León, y donde salieron un montón de jugadores grandes, pero lo cierto es que, bueno, todos nos acordamos del Palo, nos acordamos de Diego Sela, pero venían de atrás Jorge Rifati, Hugo Zavala, Leo Mauti, todo tipo, bueno, sí, claro. Marcelo, todo tipo de 2 metros, impresionante. La verdad que fue lindo jugar en ese equipo y fácil a la vez también. Y Diego, Leo, vos venías de atrás, ¿no? Porque salvo creo que un partido contra Paraguay era la inicial que yo había mencionado, pero jugaba muchos minutos. Sí, me acuerdo, siempre me acuerdo, no sé si te acordás, negro, vos, que una vez, no me acuerdo si vos estabas o no, que nos agarró Chiche Cornati y nos dijo que no había lo importante era la calidad de juego y no era importante el tiempo, ¿viste? Porque en ese momento era quién quería ser titular, quién no. Después, bueno, me di cuenta, claro, el negro tenía todo entongado con el padre utilero. Venía de salir campeón, todo no tenía chance. 1.90, imposible, vale. No, era un equipazo. No te podés quejar. Ese equipo tenía 10, 12 jugadores que la verdad que estaban haciendo el cambio de lo que yo te decía, generacional. Y en Uruguay, en Venezuela, había un Capalvo,
¿viste? Ahora no Estaba el recuerdo. Pata Pereira en Uruguay también. Claro, ¿viste? Pero eran 2 o 3, no eran 10. Acá eran 10 pibes que salvo alguna cosa, el futuro la rompían toda. Después, no sé si te acordás, Gaby, que vino la época 2 o 3 años después, el tema de que ir al exterior con el tema de la ciudadanía y todo, y que algunos lo pudieron resolver y todo, y ya empezó esa camada a emigrar para afuera. Además, Rifati, bueno, fue a jugar ahí. Vos te acordás, Gaby, el tema de Italia. Sí. O sea, ya esa generación o ese equipo ya apuntaba para jugar muchos años de liga y, bueno, los grandes jugar en Europa tranquilamente. Pero recién era el puntapié inicial. Leo no se puede quejar. 24 minutos de promedio por partido jugó como suplente. No está mal. Claro, por eso te digo. Pero eso es una enseñanza que a mí eso es una enseñanza que, bueno, ahora soy un tipo grande, pero que, como decís vos, esos tipos marcaban cosas. Chiche, yo me acuerdo que no había ese tipo de problema, pero el tipo, antes de haber un problema, dijo, mirá, acá lo más importante, a mí yo me acuerdo que tuve esa reunión con él, que me llamó aparte y me dijo, mirá, acá el tema es somos un montón de jugadores de calidad, todo, no hay titulares, no hay, viste, me preparó para... no era una cosa, los tipos estaban un escalón más arriba, ya estaban pensando, y bueno, como dice Gaby, ya venían con una organización un poco más futurista de lo que venía de las divisiones inferiores, ¿no? Eso no hay lugar a duda. Negro, 31 años después, si por ahí aceptás las disculpas, tal vez con Alejandro te metimos mucha presión cuando eras muy chiquito, te hicimos una nota en Solo Básquet y dijimos el nuevo Miguel Cortijo, y después dijimos, no estaremos... Claro, nosotros también éramos más jóvenes y hacíamos barbaridades, ¿viste? Pero no lo sentiste porque hiciste mucha carrera. Después recuerdo que compartimos yo como periodista, la medalla de bronce en el Mundial Juvenil en Edmonton. También de este equipo vos y Jorge Raca, ¿no? Siempre con las cejas levantadas, ¿viste? Con esa cara de asombro y hasta jugando de 4. Sí, recuerdo como si fue ayer esa nota con mi ídolo, que siempre se lo voy a agradecer a Alejandro, que me fue a buscar a la casa que estaba a 3 cuadras del club y me llevó y me dio pastillas Hall de cereza, no me olvido más. Estaba muerto de miedo y me tranquilizó todo el viaje, me sentó con Miguel. Miguel tenía unos lentes que tal como si fuera una estrella de Hollywood. Sí, y la pasé extraordinario y me saqué las ganas de conocer en profundidad a mi ídolo. Después tuve la grandiosa fortuna de jugar con él y de compartir un año, no solamente selección, sino un año entero de equipo en Boca. Y la verdad que fue una época muy reveladora para mí. Más allá de que hacía un montón de cosas con inconsciencia, también tuvo la revelación de saber qué era lo que yo quería hacer. Y en ese contexto, ahora que Leo lo nombra, aparecieron un montón de cuestiones que tienen que ver con superar vallas o metas con la tranquilidad de tener buenas personas al lado, ¿viste? Claro. Porque lo cierto es que Leo no lo va a decir nunca, pero en ese grupo de jugadores, hablando del sudamericano, había gente con mucho rodaje, que jugaba mucho en sus equipos, que en el Atenas más ganador de la época, a Osela y a Ceruti le daban la pelota para que produzcan. Claro. Nicola tenía una participación tremenda en Sport, y Leo jugaba titular en San Andrés. Era yo venía de atrás. Pero haber jugado con él tanto tiempo en las inferiores, haber compartido club, haber compartido salida, que él me haya abierto las puertas de su casa, para mí era una tranquilidad cuando tenía que pensar en los egos de las personas.
¿viste? Porque yo sabía que Leo quería jugar de titular y me daban la titularidad a mí. Pero como bien dice él, esa charla de Chiche que hace entender a todos el lugar que ocupaban cada uno en su lugar y lo mío, de mi relación con él cercana en el club, hizo de que yo jugara con total tranquilidad, mal o bien, pero suelto y tranquilo, y fue una ayuda gigante para mí. Mirá. Bueno, buenísimo. Qué buen recuerdo, muchachos. Les agradecemos enormemente que se hayan prestado para esta charla, que hayan colaborado con nosotros. Leo, gracias por cortar tus vacaciones. Gracias. Para esta charla. ¿Cómo estás de vacaciones? No, vengo a la costa, tenemos ahí acá. Y bueno, me tocó estos días antes, el miércoles, viste, tengo que estar en Capital, pero vine. Igual está nublado, muchachos, me agarran mis hijos, me están haciendo gastar guita, todo lo bien que está. Me salió baratísimo, les agradezco la re 500. Estoy flaco porque tengo un hijo de 10 años que me está volviendo loco, viste. La verdad, estoy bárbaro, muy bien, pero... la verdad, feliz. Tengo un enano de 10 que me está haciendo pasar por todos los deportes, todo, me está volviendo loco. Vos sabés, Leo, que había un arquero en los años 60, 70 en Peñarol que se llamaba Manga. Manga era un gran arquero, y a lo mejor tu hijo, alguna influencia. No, muy bien, la verdad que siempre, te digo la verdad, antes del tema de la pandemia y todo, me levanto todo el día la radio, nada de AM, viste, nada de política, economía. No, realmente no. ¿Para qué? Te lo digo de verdad, ¿para qué? Si esto es buenísimo, Fabián a la mañana, la verdad que, viste cómo está todo. Está bueno. Yo quiero despedirlos a los dos, Flaco, diciendo que dos tipos que pasaron por San Andrés, que dejaron muy lindos recuerdos, que la gente los quiere muchísimo, los recuerda muy bien. Dos tipos que se hicieron querer mucho. Leo, que jugó un poco más de tiempo, porque el negro después se fue más rápido. Leo, los dos muy queridos. Y yo sé que ellos dos también guardan un muy lindo recuerdo de San Andrés, no solo porque fue el club que les permitió debutar como profesionales, sino por la gente, ¿no? Que guardan, lo más importante. Y guardan algunos cheques rechazados también. Y puede ser que en el revoleo... Mirá, yo he jugado muchos años y en muchos clubes. Te digo que en San Andrés he tenido mi primera experiencia como profesional. Es el único lugar donde no tuve inconvenientes, donde empecé a crecer como profesional. Agarrate la época de Caterbetti, no tengas duda. Agarré la buena época de Caterbetti, no tengas duda. Y bueno, viste que esas cosas te quedan marcadas. Y después, bueno, tuve paso por algunos clubes que bueno, si quieren, tienen tiempo. Pero no, San Andrés, yo me siento muy identificado con el deporte, sin duda. Bueno, chicos, nos vamos. Se lo recuerda mucho. Se nos va la hora y ya viene Sergio Kaneski. Le mandamos un abrazo y muchas gracias. Abrazo a todos. Abrazo, gracias. Chau. Bueno, Ale, nos vamos, nosotros también. Linda charla, Flaco, sí, nos vamos. Se pasó la hora de San Andrés analógico y bueno, el lunes que viene vamos a seguir con básquet analógico. Bueno, un abrazo para todos, gracias, chau. Nos vemos la semana que viene, chau.